hasta el 25, donde vamos a ver la insistencia de Pablo, la importancia de Pablo de andar en el Espíritu. Y dice en Gálatas 5, 16 en adelante: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Y ya yo he sido ministrado por ti. Ya tu palabra me ha ministrado. Tu presencia me ha ministrado. Yo sé, Señor, que tú tienes cosas grandes y especiales para tu pueblo. Yo te pido que en esta palabra podamos, Señor, repasar nuevamente algo muy importante que cada uno en nuestra vida debe entender, que es llevar fruto. El fruto del Espíritu se manifiesta en cada uno de nosotros. Habla nuestra vida conforme a la necesidad, Señor. Aquellos que aún carecen un poco del conocimiento en cuanto al fruto del Espíritu, que queden claros en este día, Señor, de qué es lo que tú quieres realizar con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que hay unos frutos de la carne y hay un fruto del Espíritu. Y dice que se oponen, según está explicando Pablo aquí. Pablo sabe muy bien de esto. Y hay una oposición entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Y todo aquel que le ha servido a Cristo vive en carne propia esta lucha. Nosotros vivimos esta lucha. Es una lucha diaria. Es una lucha intensa. Es una lucha que a veces nos cuesta lágrimas. Es una lucha que a veces nos cuesta mucho trabajo porque queremos vencer la carne. Yo estoy seguro que todos aquí, por más fuertes o débiles que seamos, queremos servirle a Dios lo mejor posible. Pero hay unas luchas que tenemos que ponerlas en las manos de Dios para que sea el fruto del Espíritu el que florezca en nuestras vidas. Muchas veces nos frustramos, a veces nosotros mismos. ¿Quién se ha frustrado con usted mismo? ¿Usted alguna vez se ha frustrado con usted mismo? Porque usted dice, oye, pero tanto que lucho con esto y vuelvo y caigo en esto, vuelvo y meto las patas en esto mismo, vuelvo y es una lucha, y usted está tratando, usted está batallando, y Pablo está entendiendo de que es una batalla, porque luchan entre sí. Y por ahí Pablo mencionó una larga lista. Usted ve una larga lista, es más larga que el fruto del Espíritu, una larga lista de lo que es el fruto de las obras de la carne. Y después de que las menciona todas, al último dice, y cosas semejantes a estas. O sea, no quiso seguir abundando en ellas, porque son múltiples las luchas que tenemos contra la carne. Y se opone al deseo del Espíritu. Pero en la medida que usted va buscando a Dios, el deseo del Espíritu se va imponiendo en su vida. Y eso usted lo va viendo en el cambio que Dios realizó en su vida cuando usted conoció a Cristo. Hubo unos cambios inmediatos, hubo unos cambios que poco a poco fueron llegando a su vida, pero el deseo del Espíritu fue imponiéndose. Pero todavía hay unas cositas que quedan. Todavía hay unas situaciones contra las que estamos luchando. Y a lo mejor un tiempo fuimos fuertes en unas áreas, pero nuestra relación con Dios se descuidó. Entonces volvimos a ser débiles en unas áreas. Por eso hay que estar siempre perseverando en este camino. El que persevera en este camino es el que siempre anda en victoria.
Por eso el gozo que yo recibí ayer, la fuerza que recibí ayer de Dios, la recibí ayer, pero hoy todavía tengo que seguir aferrándome a Él, porque el mismo enemigo que me atacó ayer me va a volver a atacar. Amén. Y tenemos esta lucha. Y a veces nos preguntamos por qué Dios permite que el diablo haga tantas cosas. Bueno, acuérdense que Él es un instrumento de Dios. El diablo no lo sabe, no lo cree, pero Él es un instrumento de Dios para bendecirnos. Porque Él lo usa para probarnos muchas veces. Usted lo ve claro en la prueba de Job, donde Satanás fue simplemente un instrumento de Dios para bendecir a Job más de lo que estaba bendecido. Y a veces nosotros tenemos que entender esa situación, esa lucha. Así que hoy vamos a dar un repaso. Esto es Vida Cristiana 101. Un repaso del fruto del Espíritu, que yo sé que lo hemos oído muchas veces, pero de vez en cuando hay que refrescarlo a la iglesia. Y Pablo, cuando comienza en el verso 22, hablando del fruto del Espíritu, fíjate que no dice los frutos del Espíritu, sino lo que dice el fruto del Espíritu. Dice, el primero que él menciona es amor. Y nosotros hablamos del amor hace un par de semanas aquí, en la semana del Día de la Amistad. Hablamos de la importancia del amar y que la iglesia tiene que entender que las manifestaciones del Espíritu son buenas, pero el amor no puede echarse a un lado, sino que aún el amarse entre hermanos, el amor entre hermanos es mucho más importante. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor es un acto donde tú muestras una gran madurez, porque cuando el Espíritu Santo domina sobre nuestras vidas, tú eres capaz de amar a tus enemigos. Y una de las cosas que más difíciles se nos hace a nosotros es amar a aquellos que nos hacen mal. ¿Quién aquí puede amar fácil a alguien que usted sabe que se pasa hablando de usted? Porque cuando uno oye el rumor de que se pasan hablando algo de uno, cuando tienen opiniones negativas sobre uno, es bien difícil amar a esa persona. Y yo no estoy hablando de una cosa bien grave, que te han hecho cosas graves. Estoy hablando simplemente de un rumor. Están hablando cositas de ti, o están hablando cositas de mí, y llegó a tus oídos. Están diciendo esto de ti, están hablando estas cosas de ti. Entonces la palabra me dice a mí que yo tengo que amarlos a ellos, que yo tengo que orar por ellos. La palabra me habla a mí de que hay que dar la milla extra. La palabra me habla a mí de que hay que dar un extra cuando se trata de nuestra relación con nuestros hermanos, y aún aquellos que no son nuestros hermanos. Por eso la palabra me dice a mí que al mal yo tengo que responderle con bien. Hay unos principios que la palabra me da a mí, y nadie está diciendo que esto es fácil, porque es a través de hacer la experiencia que tú vas a aprender a amar al enemigo, que tú vas a aprender a amar a aquellos que te hacen mal. Y yo siempre, a todo esto, siempre digo, escojamos el ejemplo de Cristo, que tanto mal le hicieron, mire, todas las experiencias que nosotros hemos pasado, Jesús las pasó. Rumores, mentiras, burlas, castigos, persecución, tortura, todas aquellas cosas que nosotros pudimos haber sufrido de parte de otras personas, Cristo las pasó. Y en todas ellas vemos la actitud de mansedumbre, de tranquilidad que Él tenía, la actitud de amor de Él, como Él siempre estuvo dispuesto a perdonar aún aquellos que lo estaban clavando en la cruz, aquellos que estaban injuriándolo en la misma cruz. Padre, Jesús le pedía al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y usted lo ve en gente como Esteban, cuando lo estaban apedreando, cuando estaba siendo martirizado. Él decía, Padre, no tomes en cuenta este pecado. O sea, la actitud de amor que tú tienes hacia aquellos que te hacen mal. Amar a los que nos aman es fácil, pero amar a los que nos hacen mal no es tan fácil. Pero cuando el fruto del Espíritu es manifiesto en nuestra vida, se nos hará un poco más fácil amar a nuestros enemigos. Amén. Gozo. ¿Cuántos les gusta el gozo? La palabra me dice, Pedro nos dice en la primera de Pedro 1, del 6 al 8, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro está hablando aquí del gozo que nosotros podemos tener en las diversas pruebas. Cuando habla del gozo, no está hablando del gozo que tú tienes cuando te hacen un chiste, o cuando te alegra una noticia, o cuando te dan dinero, apareció dinero, que aquí a todo el mundo le gusta. Mire, si usted le dan dinero, usted se va a sonreír rápido. Aquí no le gusta un billete de 100. Y a veces nos regalan cosas y eso nos da gozo. Oímos buenas noticias y eso nos da gozo. Por el gozo del que Pablo está hablando, es del gozo que tú tienes que tener en las diversas pruebas que tú estás pasando. ¿Y cómo yo me puedo gozar en el dolor? Porque el Cristo de la gloria está conmigo. La seguridad de que el Espíritu Santo está aquí conmigo, consolándome, fortaleciéndome, ya me da gozo. Fíjate que la primera vez persecución que vieron los apóstoles en el capítulo 4 de Hechos, dice que después de que los azotaron, después de que los liberaron, ellos estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque habían pasado persecución por causa del nombre del Señor. Mira qué cosa. Dice que estaban gozosos porque los acaban de azotar, porque estaban sirviendo a Cristo y estaban haciendo su voluntad. Estaban gozosos. Esa era la actitud de la iglesia cristiana primitiva. Y esa tiene que ser la actitud de nosotros. Gozo. Gozo en la prueba. Gozo en el dolor, gozo en el sufrimiento, gozo en la mala noticia, porque es algo que el Espíritu hace en nuestra vida, algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Es ese gozo misterioso que a veces nos hace sonreír cuando estamos mordiéndonos por dentro, a veces estamos peleando con Dios, muchas veces estamos atribuladitos, a veces venimos atribuladitos, ¿verdad? Pero aún así el gozo de Cristo es capaz de reflejarse. Y eso es lo maravilloso de este camino, que en medio de mi sufrimiento aún me puedo gozar. Después nos menciona la paz. De tantos versículos que habla de la paz en la Biblia, me llama mucho la atención el que Jesús le habló a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, cuando él les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjate que cuando Jesús está hablando aquí de la paz, lo hace en el contexto de no tener temor. A veces nosotros pensamos que el antídoto contra el miedo es ponernos valientes y ponernos bravos, hacernos los fuertes. El antídoto contra el miedo es la paz de Cristo. Amén, amén. La persona que tiene la paz de Cristo no tiene miedo de nada. Por eso Jesús le está diciendo: mi paz os doy. Esa paz que proviene del Espíritu. No es como la que el mundo me da. La paz que el mundo me da es esta. La paz que yo siento cuando tengo la cuenta llena de chavos. Cuando yo tengo chavos en la cuenta, eso me da paz. Cuando yo tengo un sistema de seguridad en mi casa, eso me da paz. Cuando yo veo que hay muchos policías vigilando, mucha gente siente paz por eso. A veces pensamos que la paz proviene de lo que el mundo puede hacer, de lo que el mundo me puede proveer. Pero mi paz viene de arriba, es la paz espiritual que yo tengo que tener. Hay gente que tiene dinero pero no tiene paz. Hay gente que tiene todos los guardias de seguridad mejores del mundo, pero viven sin paz. Hay gente que cree que porque están bien guardados o aparentemente todo está bien en su vida, dan una apariencia de que están felices, pero en su interior no tienen paz, porque la verdadera paz viene de Cristo. La verdadera paz es la que uno tiene en el corazón, y esa nada de lo que el mundo puede proveer me la puede dar, sino que viene del Espíritu Santo que es puesto en mi vida. Por eso Jesús está haciendo esta comparación, porque la paz de Él es la que nosotros necesitamos. Por eso nosotros podemos tener tranquilidad y nada nos tiene que atemorizar, porque la paz de Cristo está sobre mi vida. Es importante que nosotros aprendamos a tener la paz de Cristo. Que la paz sea manifestada en nuestras vidas. Porque así yo seré valiente y seré fuerte en este camino. Gloria a Dios. Después nos habla de la paciencia.
Santiago dice